Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Lorenzo, ¿cómo has estado? Bueno, dentro de las condiciones que la edad permiten, bien. Muy bien. Lorenzo, cargado de información, cargado de análisis, ¿te ha complicado tanta información superviniente la precisión en el análisis o ya tienes una buena percepción de lo que sucede en nuestro país luego de la consolidación de la reforma judicial, ya letra constitucional indubitable? Estamos ¿En qué es lo que va cambiando y hacia dónde podemos orientarnos, Lorenzo? Bueno, no creo que nadie tenga realmente el panorama completo y las variables son un montón, pero aventuro mi visión dentro de la estructura política nacional, que la externa es ya otra cosa, dentro de las fronteras mexicanas, el cambio de régimen avanza, no sin dificultades, no sin tropiezos, pero el sistema electoral, que durante muchos años, décadas, fue realmente de risa, eran elecciones sin contenido y todos lo sabíamos. Oficialmente todos se hacían tontos, el grueso de la población no tenía ninguna sospecha de que las elecciones fueran limpias, al contrario, la sospecha era que todo estaba arreglado, pero fueron cambiando la situación y es largo entender y no creo tener todos los pelos de la burra en la mano para explicar por qué fue cambiando la estructura política en esa parte electoral hasta que llegó el momento en que ya no se pudo controlar desde la presidencia, desde el partido dominante en un principio, que era el PRI y luego el PRIAN, ya no se pudo controlar el resultado y vino un cambio interesante en 2018. El proyecto tenía el propósito de modificar el régimen político y tenía como propósito, tiene como propósito todavía este eslogan bien interesante de por el bien de todos, primero los pobres. Y las elecciones fueron el instrumento para derribar las murallas externas, para pasar el foso de la fortaleza autoritaria heredada de los sistemas, de los gobiernos de la Revolución Mexicana. Se derribaron esas murallas, pero quedaba lo que yo llamo la torre del homenaje, como se conoce a esa parte dentro de una fortaleza medieval, donde sobresale sobre las demás construcciones, es fuerte, chiquita, y ahí es donde se atrincheran cuando ya perdieron el control de sus murallas externas, los remanentes de los dueños del poder de esa fortaleza. En el caso mexicano, la torre del homenaje era el sistema judicial. Y bueno, en un proceso poco a poco se fue minando hasta que hace unos días presenciamos en vivo, en directo, cómo también esa parte de la fortaleza antigua pues se rendía y tenemos ahora, yo creo que una situación en la que podemos decir con cierta certeza que si bien el futuro no está claro, hay algo que sí está claro: el pasado ya no puede retornar ni puede componerse más o menos como estaba,
y entramos en un proceso de cambio político muy difícil, muy prolongado, pero finalmente pacífico, cosa rarísima en nuestra historia política, o de los últimos 200 años, o si se quiere, de los últimos, desde el siglo XVI, cuando tuvimos un cambio de sistema bastante serio y brutal. Siempre fueron por la vía de la violencia. Ahora, claro que ha habido violencia también, violencia política, pero ya no en la proporción catastrófica que registró el pasado, y estamos viviendo un proceso lento de cambio en donde el último reducto, el que no estaba condicionado a elección alguna, que era el Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo a nivel federal y a nivel de los estados cambió por la vía electoral, con dificultades, desde luego, como digo, pero el Poder Judicial no, porque ahí no se elige, el ciudadano no elegía a los miembros de este poder, como en muchos países donde no se elige de manera directa, sino indirecta. Lo propone el presidente o el primer ministro y lo ratifica el parlamento, etcétera. En prácticamente todos los sistemas, el Poder Judicial es el poder más conservador. En el caso mexicano, bueno, no era excepción, es un poder conservador, pero además tenía una cola muy larga que le pisaran. En otros países sí, pueden ser conservadores, reaccionarios incluso, pero a lo mejor tienen una historia más o menos aceptable. En el nuestro, ese poder judicial había estado siempre subordinado a la presidencia, sobre todo a partir de Porfirio Díaz. Y luego, a pesar de que la revolución cambió muchas cosas, en lo político, esta subordinación no cambió, siguió. Y cuando el poder presidencial y el poder legislativo cambiaron, pues este se quedó solito y se ha defendido muy bien para no cambiar. Pero llegó ya su turno. Ahora, no sabemos cómo va a comportarse un nuevo poder judicial en donde resulta que México va a ser pionero, porque no hay muchos ejemplos de países donde todo el poder judicial se ha sometido a elecciones. Las elecciones no eran lo nuestro, ¿verdad? Estábamos muy retrasados. Sí. Y de repente damos un salto en donde, al menos en este campo del Poder Judicial, nos ponemos hasta adelante sin tener la seguridad de cómo va a funcionar. Pero podemos decir que como funcionaba antes no era aceptable. La corrupción estaba ahí, ensombrecía todo el Poder Judicial. Ahora, ¿la corrupción va a quedar anulada? Pues no lo sé. Claro. Doctor Lorenzo Meyer, y dentro de el plano histórico, mencionabas hace rato lo referente al porfiriato, pero ¿cómo nos ha ido históricamente como nación en la lucha por un poder judicial que no sea corrupto y que haga verdadera justicia? O en términos generales, ya lo decías, que él siempre al menos ha estado asociado al poder del presidente de la República en la etapa más contemporánea, pero en general, ¿cómo nos ha ido en esa lucha por tener buenos juzgados? Bueno, ha habido momentos, bueno, en primer lugar, el siglo XIX es el siglo de la construcción de un sistema político.
claro, para 1824 ya teníamos una constitución republicana, ya se había derrotado al primer imperio, se había desde luego alcanzado la independencia, pero no se había construido un Estado-nación. Eran retazos, eran sistemas políticos muy locales. Además, el país no estaba comunicado y la política era local. Es hasta que logra la restauración de lo que se llama, pues sí, la República restaurada. Algunos dudan de que sea el concepto adecuado porque la República ya estaba restaurada después de pues de la caída de Iturbide, y aunque vino Maximiliano, de todas maneras por ahí seguía Juárez manteniendo viva la República durante pero vamos, era todavía muy frágil todas las instituciones, la judicial también, pero la legislativa desde luego, y la del Poder Ejecutivo. Hay un año, ya se me va la fecha exacta, 1840 y tantos, donde la presidencia cambia 4 veces en un año, y donde las secretarías de Estado podían sufrir cambios de 5 o 6 veces, quiere decir que no había ni presidencia realmente. Es hasta que Juárez ya, con el triunfo liberal, se impone, y vaya que sí se impuso, porque solo la muerte lo separó de la presidencia. Empezó la presidencia fuerte. Él sí enfrentó un intento de modificar la Constitución, él quería modificarla y no se pudo. Había equilibrio de poderes. Pero pasado Juárez y llegado Díaz, poco a poco, sobre todo después de la presidencia de Manuel González, en donde por un breve cuatrienio Díaz dejó el poder, luego ya se quedó con él hasta que la revolución lo echó. La justicia, pero sobre todo el poder judicial, pues estaba muy, muy supeditada a don Porfirio, como todo, era una centralización que se pudo hacer efectiva porque ya había ferrocarriles, ya había telégrafo y más o menos había una fuerza armada, no tanto, además del ejército, los rurales de la federación sirvieron para cohesionar bien ese sistema. Su falla fue que no supo cómo lidiar con la renovación del poder máximo, del poder ejecutivo, y cuando dijo que México ya estaba listo para la democracia, ya se le fueron los hilos del control y se vino abajo el sistema. Pero si bien la revolución cambió, y cambió la oligarquía, la deshizo a la oligarquía porfirista, deshizo a su ejército y muchas cosas cambiaron, pero el Poder Judicial, cuando ya se volvió a hacer, porque la Constitución de 1917 ya hizo otra vez el esquema y no había ningún poder que la retara, y el carrancismo y luego el grupo de Sonora ya consolidaron ese poder, pues el Poder Judicial tomó el rumbo propio de un sistema autoritario, porque no era democrático. Entonces, el autoritarismo, pues no puede haber, era imposible que hubiera una corte independiente, y de ahí nos seguimos hasta hace muy poco, en donde la parte más conservadora encontró en ese poder muy conservador
una manera de enfrentarse a la 4T y a López Obrador en particular. Pero bueno, la elección de este año hizo que finalmente la 4T también entrara a cambiar esa institución. Vamos a ver qué pasa. Bien, Lorenzo, otro tema que es concurrente porque el mismo martes en el cual aquí se declaraba la validez total de la reforma judicial, el mismo día pues se elegía al presidente de Estados Unidos para el siguiente periodo y vuelve al poder Donald Trump, que llega amenazante como siempre lo había sido, pero con amago muy directo contra México, sobre todo en tres temas: lo migratorio, donde se anuncia una deportación masiva de migrantes; en lo del crimen organizado, donde hay la intención incluso de la pretensión de poder declarar como grupos terroristas a los grupos del crimen organizado en México, abriendo el camino para eventuales acciones directas de Estados Unidos contra ellos; y la renegociación, dice Donald Trump, del tratado económico de nuestro subcontinente norte. ¿Cómo ves pues esa reedición de los amagos y las amenazas de Donald Trump? Pero pareciera que ahora con menos contención posible, porque finalmente pues es su segundo y último periodo constitucional en el que puede estar en el poder. ¿Cómo ves ese amago de Trump, Lorenzo? Lo veo como algo serio. Además, la dificultad inmediata es que es impredecible. En muchas ocasiones hemos enfrentado como país, como sistema político, la presión norteamericana, pero en todas las anteriores más o menos sabíamos cómo se comportaban los actores principales. Y en ciertos momentos críticos México pudo maniobrar teniendo delante algo que podía predecir. Ahora, una de las cosas novedosas es lo impredecible de Trump. ¿Es impredecible por su personalidad o ya es una forma de hacer política y dejar al adversario o al aliado que no, a los dos, al adversario y al aliado, sin saber exactamente cuál va a ser el siguiente paso? Y por lo tanto no pueden prepararse como sí sucedía antes. Y aquí viene un punto, Julio, a ver, también lo pregunto yo. Sí. ¿Estados Unidos está cambiando de régimen? Porque, Híjole. Julio, A ver, sí, ahorita me parece que está justamente en esa posibilidad de un cambio de régimen porque tiene el control de la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras y ascendencia sobre los procesos judiciales, en donde podrá colocar más jueces afines a la corriente del propio Donald Trump. Y ahí te planteo luego otra cosa: ¿en qué se parecen y se diferencian las dos llegadas de dos poderes fuertes a las presidencias de México y de Estados Unidos? Porque es parecido a lo que sucede en México, de que tenemos una concentración de poder muy fuerte que por primera vez, según mi punto de vista, ofrece la posibilidad de un cambio real de régimen, porque Morena y sus aliados podrán llegar hasta donde deseen. Pues no tiene ningún límite, pueden reformar lo que quieran, claro, con los condicionamientos geopolíticos y demás. Y Estados Unidos igual. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian, Lorenzo? Bueno, pues fíjate que esa es la pregunta que me hice para un artículo que aparecerá el domingo. Estamos en una coyuntura similar, pero diferente. En efecto, coincide en el tiempo esta serie de cambios internos en donde un líder fuerte, en el caso López Obrador y su continuidad con Claudia Sheinbaum, y en Estados Unidos Trump,
son capaces de generar una fuerza política que estaba dormida, que estaba potencialmente ahí, pero no había sido usada. Apelan a las capas sociales más desfavorecidas o unas de las más desfavorecidas en su sociedad, las activan, las movilizan y sorprenden a los actores tradicionales. En realidad, puede decirse que los tomaron, pues no sé si durmiendo, pero algo parecido, sin que se prepararan para una especie de movimiento tectónico, una especie de gran terremoto. En el caso mexicano, bueno, pues ya lo vimos en las dos elecciones, en la de 18 y en esta de 24. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. La diferencia es que el líder, en el caso mexicano, digamos que es natural, viene de Tepetitán, viene de Macuspana, viene de una clase media de provincia. El término provincia no es el adecuado porque es muy romano, las provincias son las derrotadas. Bueno, de una política y sociedad muy local, muy históricamente un tanto aislada. En cambio, Trump viene de una familia riquísima, dedicada a los bienes raíces, Nueva York, de las mejores escuelas privadas que puede presentar Estados Unidos, desde la primaria, la secundaria y la universidad. Andrés Manuel viene de las escuelas oficiales y de la UNAM. Tienen un origen muy distinto. Entonces, en Andrés Manuel es casi natural su identidad con las capas más desfavorecidas. Su trabajo en la Chontalpa, de varios años, 5 creo que estuvo en la Chontalpa, pues lo ponen en un contacto cotidiano con la parte más desfavorecida de la sociedad mexicana. Trump no, es al contrario, es un niño bien que hereda de papi una fortuna y sigue en ese campo de los grandes edificios, construcciones, etcétera, y de pronto se transforma en político sin haber hecho la carrera, el cursus honorum de casi todos los políticos norteamericanos. No, él salta a lo grande desde el principio. No se socializó en las prácticas tradicionales. Y es un fenómeno muy raro, estando en la cúspide de la estructura social, resulta que logra movilizar a parte de las capas bajas, básicamente blancas, descontentas, clase media, clase obrera, y en esta ocasión, en este año de 24, resulta que también tiene el apoyo de los que verdaderamente están hasta abajo en la pirámide, que son los afroamericanos e incluso los latinos. Sí. Les imbuye una idea de que por la vía de la movilización, la fuerza, la demostración de desprecio por la élite, porque eso es lo que hace Trump, es una rebelión de las masas, para usar el título de la famosísima obra de Ortega y Gasset. Es una rebelión de las masas en los dos países al mismo tiempo. La de México se explica, es casi natural, esa distribución tan desigual
de la riqueza en México, pues en algún momento revienta. Esta vez reventó sin violencia, pero echa abajo arreglos que llevaban casi un siglo. En Estados Unidos es una rebelión contra los demócratas que habían sido por mucho tiempo los, digamos, el partido de los trabajadores, el partido de los obreros y el partido de las minorías, la afroamericana en particular, la mexicana o latina también. Y de pronto estas minorías, tanto la de los trabajadores blancos, sobre todo en las zonas rurales, pero igual en las zonas urbanas, como las minorías étnicas, que al principio no se unían, esta vez se unieron. Y en esas minorías, es que es bien complejo, ¿no? En esas minorías, los hombres y las mujeres van por distinto camino. Los hombres se encuentran en el machismo de Trump un reflejo de lo que quieren ser. Aunque estén en minorías como los afroamericanos o los latinos, pero el hombre está dominando a la mujer. Y Trump dice no, no, más bien dicho, Trump reafirma eso. Y el cambio cultural en el mundo dice, no, 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 ahora es el tiempo de la igualdad. México sí va por ese camino. Estados Unidos no. Aquí el cambio de régimen aquí me parece más lógico. El cambio de régimen en Estados Unidos es más difícil de explicar, pero en los dos casos hay una rebelión contra las élites. Sí. La de aquí es más lógica, la de allá es más compleja. Lorenzo, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar, pero te pido una reflexión acerca de qué tanto el proceso de cambio, de continuidad en la lucha por el cambio en México puede verse realmente afectado por impertinencias, ocurrencias y condiciones impredecibles de Donald Trump con toda la fuerza que tiene y teniendo a México en la mira. Esa pregunta es la lógica, Julio. Y sí, tiene la capacidad, dada la simetría de poder, somos dos países supuestamente soberanos, pero sabemos que la soberanía de México es muy relativa porque finalmente la soberanía se tiene que ganar, defender en función de los elementos de poder, que es la economía, el poder militar, etcétera. Nosotros tenemos una asimetría enorme frente a Estados Unidos y nuestros temas y que coinciden con los norteamericanos son los que tú enumeraste. El problema de la migración, el problema del crimen organizado, el problema del intercambio comercial. En todos ellos, nosotros estamos en una posición vulnerable, muy vulnerable. Nuestros instrumentos de poder son limitados. Entonces aquí tenemos que, por un lado, a lo mejor pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos proteja y por otro lado, pedirle a nuestras dirigencias una capacidad de más o menos buscar las coyunturas frente a Trump que nos permitan no ser aplastados por él, porque sí puede en un momento muy crítico y una decisión muy brutal, puede realmente poner a México en situaciones de crisis.
que se dice, bueno, los intereses económicos de las empresas norteamericanas y del nearshoring son tan fuertes que van a detener a Trump. Puede que sí, pero no estamos seguros de eso. Su base le pide que ponga tarifas, que impida la entrada de productos hechos en México, que están hechos a medias, son ensamblados de un montón de partes, incluido las chinas, le pide detenerlos. Y hay una encuesta, no es de ahora, no es de reciente, pero tampoco es muy lejana en el tiempo, en donde se le pide a una muestra representativa decir si está de acuerdo en pagar económicamente, o sea, en que los precios de los productos que consume aumenten con tal de expulsar a los extranjeros que no tienen papeles y poner tarifas. Y resulta que hay una parte importante del público norteamericano, que es el que apoya a Trump, que dice que sí, que está dispuesto a ese intercambio. Y entonces, ya para concluir, para no quitarte más tiempo, lo importante es Trump o la base social de donde viene. Esa mezcla tan interesante de gran capital como Musk y bases sociales que se consideran empobrecidas y agraviadas por su empobrecimiento puede ser un empobrecimiento relativo, pero que han sido traicionadas por su élite, sobre todo la demócrata. ¿Cómo explicar el fenómeno Trump? En buena medida está en la base de la sociedad norteamericana. Y resulta que se encontró este personaje tan raro que en otras ocasiones, con otra circunstancia social, hubiera sido un pie de nota, se hubiera mantenido en su programa de televisión y salta a la posición de poder más notable del mundo, porque todavía China no es la gran potencia, la primera gran potencia, podrá serlo, pero ahorita es Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos la presidencia, y dentro de la compleja maquinaria política norteamericana, la presidencia es la que tiene menos restricciones en materia de política exterior. En política interna tiene muchas, y a pesar de que los republicanos dominen, hay pesos y contrapesos. En política exterior tiene menos contrapesos. Y ahí sí puede usar el término de que la pureza de nuestra sangre está siendo contaminada por los que vienen desde la frontera sur de nosotros, que son drogadictos, violadores, traficantes, y bueno, algunos sí son trabajadores. Sí. Pero el discurso de Trump le pone una culpa a México que no tiene, o al menos que no en la medida en que lo dice Trump, porque si hay migraciones, porque allá los contratan, hay quien los contraten aunque no tengan papeles. Si aquí se comercializa la droga, el fentanilo, es porque allá la piden. Claro. Si aquí hay unos ejércitos pequeños, pero ya son ejércitos del crimen organizado, es porque de allá vienen las armas. Pero no, toda la culpa es nuestra. Claro. Pues vienen tiempos y momentos muy interesantes en estas nuevas composiciones políticas de poder y perspectivas de cambio de régimen o modificaciones sustanciales en ambos países. Sí. Ya iremos viendo qué sucede, Lorenzo, y por esta ocasión te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, siempre atentos a tu palabra y a tu amabilidad, Lorenzo. No, la amabilidad es la tuya, Julio, de darme este espacio, y siempre me ha parecido una buena oportunidad para intercambiar opiniones, aunque no siempre estamos de acuerdo, pero de eso debe ser.
Gracias, Lorenzo. Hasta Buenas pronto. tardes, Julio. Buenas tardes a tu público. Hasta luego. Gracias.